No. Gracias a Balaam por la convocatoria el día de hoy de poder charlar un poquito sobre dos de sus últimos libros que traen una línea en común, que es la metapoesía. Qué bueno era ver, que tiene un rato que no coincidimos. Fabián, gracias al Fondo de Cultura, al maestro José Luis, por siempre dar apertura a estos desvaríos que venimos a hacer al presentar algunos textos. Y bueno, a mí me toca hablar sobre el Kraken, un libro de ensayo. Se gana el José Revueltas, y para el 2024 el premio de ensayo José Revueltas que da Bellas Artes, y para ello escribí un texto titulado Apuntes a propósito del Kraken, de Balaam Rodrigo. Desde hace ya un buen tiempo, el escritor mexicano Balaam Rodrigo ha puesto su mirada crítica, analítica y propositiva en el término de la metapoesía. Esta poesía busca reflexionar sobre la propia poesía y sobre el quehacer de quienes se dedican al noble oficio de escribir. La metapoesía, entendida como un poema cuyo tema principal es el acto de escribir poesía, se ve presente en los últimos libros del Bate chiapaneco, especialmente en los dos libros que hoy nos atañen: El machete sin hoja al que le falta el mango y Kraken, ambos con naturalezas poéticas y ambos colocados en géneros diferentes. El primero, bajo un término de la metapoesía como tal, donde Balaam Rodrigo reflexiona sobre la naturaleza del lenguaje poético, el papel del poeta y la relación entre la poesía y el mundo podrido de las mafias. El segundo, que es el libro sobre el que me toca dialogar y con el que obtuve el Premio Bellas Artes de Ensayo Literario José Revueltas 2024, parte también del tema de la metapoesía y utiliza un ser mitológico, el Kraken, para su desarrollo. Un monstruo marino de una fuerza brutal que se alimentaba de marineros y de barcos. Un monstruo con un sentimiento que late, que siente y que le sirve para reflexionar sobre el quehacer del ser como escritor, del ser dentro de la poesía y de la naturaleza creativa. Si bien la metapoesía puede tener diversos objetivos, como la exploración de la naturaleza de la poesía, que en sí busca una definición del qué y para qué sirve la poesía, así como cuáles son sus posibilidades y hacia dónde apuntan sus límites, el trabajo de Balaam tiene como eje central la reflexión sobre el papel del poeta, del escritor, el cuestionamiento sobre ciertas convenciones poéticas que vienen desafiando las formas tradicionales de escribir y que experimentan con nuevas estructuras y recursos. Balaam, en el Kraken, establece una relación con el lector y lo invita a reflexionar no solo sobre el quehacer creativo del hombre como especie y su significado, sino en el dominio de las pasiones, en la naturaleza maquiavélica del ser en el tiempo mismo. No por algo, Balaam reafirma al Kraken como criatura metapoética y, entre paréntesis, coloca al escritor como un calamar literario que expulsa tinta hacia un abismo, pinta hacia la blanquísima página donde se desahoga lo que somos. Y en este quehacer de la metapoesía, en esta búsqueda reflexiva, profunda y propositiva que hace Balaam, viene lo que él mismo llama disolución del discurso convencional. Esta conciencia crítica que deberíamos tener todos quienes escribimos, esta conciencia estética que, si bien es considerada subversiva dentro del canon y dentro de las estructuras político-poéticas, es una proposición, una propuesta que aborda el lenguaje poético tradicional, pero con dejos de antipoesía, con disparos a quemarropa que rompen las máscaras, las caretas, para mostrar que, si bien hay una forma crítica de escritura, también el lector y el escritor, el ser humano in situ, forma parte de estos seres fragmentados por la misma realidad, y que por tanto es necesario cuestionarse el porqué y el para qué del ser y estar en este tiempo. Cuando hablamos del Kraken, Balaam empieza a utilizar las partes que conforman a este monstruo: los tentáculos,
su enorme cuerpo, la tinta que expulsa y la vasta capacidad científica para ayudarnos a comprender cómo el Kraken en sí es un metapoema, que es a su vez un ensayo reflexivo donde se muestra cómo la lengua con sus propios arquetipos va apoderándose de las páginas en blanco y va generando esta creatividad que tiene el ser dentro de su entorno. El Kraken, esta bestia mítica que aplasta hasta los sueños y se introduce en el subconsciente y la vigila de quienes bordean los mares más inciertos de la vida, este monstruo que emergía de las profundidades y que incluso algunas películas retoman, como aquellas en las que Barbanegra podía tener dominio de este monstruo y usarlo en contra de otros piratas y otras embarcaciones, termina siendo no solo esa deidad indomesticable que muestra la animalidad del ser y desde donde surge la imperiosa necesidad de quienes escribimos y creamos, de decir lo que somos, lo que pensamos y lo que concebimos. Así como el Kraken se lanza sobre los maderos, los quiebra y los rompe, sin importar el grito de los hombres, Balaam reflexiona en el quehacer del yo como un ser en el tiempo, de cómo el hombre, que escriba o no, se lanza a esta espiral fracturada de sentimientos, de pasiones, se lanza y se aplasta a sí mismo para tratar... Ya perdí. De excretar y vaciar el contenido de su ser, de lo que siente su sapiencia, de todo aquello que lo nutre para mostrar al mundo lo que es. Realmente en el Kraken nos encontramos ante un libro con un lenguaje sumamente valioso. Para leerlo, lo confieso, es necesario tener un diccionario a la mano, pues muestra la capacidad que tiene Balaam con el conocimiento que le confiere haber estudiado biología, de ser un científico en constante preparación, un investigador literario y un amante de la historia, y nos presenta a este ser mítico para reflexionar profundamente sobre la escritura y sobre la vida, sobre cómo el mundo se ha ido transformando paulatinamente, de cómo el escritor es este monstruo que tiene que transmutarse y convertirse en una serie de símbolos, en una serie de animales, de metáforas que se van reconstruyendo constantemente para poder ir representando sus nuevas formas de concebir el mundo, sus nuevas conjeturas con las cuales se muestran como el animal humano que todos somos. Kraken en sí es esta imagen que podemos inferir no solamente como la de un octópodo del color que uno piense, un octópodo gigante e iracundo que defiende su entorno, un calamar gigante azuzado por el ruido de las embarcaciones, sino como la proyección de lo que somos, de los animales que tenemos como entidades adheridas a nuestro ser, de los animales que pensamos, que sentimos y que estamos en constante cambio ante la vorágine del mundo. Gracias.